Hola, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Donadora. Mi nombre es Armanda García y hoy tenemos una gran invitada, a Carolina Ramos García, quien nos va a contar acerca de su historia, de su campaña en Donadora. Entonces, pues bienvenida, Caro. Muchas gracias por estar aquí. Y pues presentando un poquito, una breve introducción de Caro, que ya nos irá contando mucho más de ella, pero Caro se define como activista de salud mental y trastornos de la conducta alimentaria. Es también conferencista internacional, productora de entretenimiento, PR y talent manager. Aparte de todo lo que ya dijimos, también se define o se cuenta un poco de ella como Sagitario en proceso de recuperación. También ha sido diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada. Comenzó a hacer contenido en redes sociales cuando tenía 16 años, justo platicábamos de eso, y tiene más de 10 años trabajando en la industria del influencer marketing. Entonces, pues bienvenido, Caro, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Me encantaría que empezaras contándonos un poquito acerca de ti, quién eres, qué te gusta hacer. Pues eso se sonó muy, pero nunca me habían presentado así en realidad. Una gran introducción. Pero muchas gracias por la introducción y mucho más por invitarme. Hacía bastante tiempo que quería como tener este acercamiento con ustedes. Fíjate que me han invitado varios podcasts o hablar como un poquito del tema de mi proceso en temas de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria y como que la parte del crowdfunding, que fue algo bien importante para la parte de mi recuperación y tratamiento, como que la había querido tocar, pero en general es algo bien raro que la gente difícilmente Claro, sí. puede entender. O sea, he dado como assets y siempre los quitan como de los programas porque es como de, no es tan relevante. Pero me va a encantar que les pueda platicar un poquito de mi experiencia en esto. Justo yo conocí Donadora por ahí que fue del año del 2020. Como 2020 me parece, ¿no? 2022. En 2022 yo hice mi primera campaña de crowdfunding. Nunca en mi vida yo había hecho algo así. He sido voluntaria en diferentes fundaciones en la parte de discapacidad, ¿no? Niños con discapacidad. Y la verdad es que estaba como un poco familiarizada de lo importante de la parte de la donación y que hay plataformas, ¿no? Que funcionan como para esto, ¿no? O se dedican como a esto, pero como tal que yo la hiciera, o sea, me cambió totalmente la perspectiva de lo que es, ¿no? La parte y la importancia, ¿no? Como de Claro. una plataforma segura. Entonces me va a encantar como compartirles un poco acerca de todo lo que viví, todos los insights que encontré, porque de verdad, soy una nerd, soy una ñoña en el tema de insights y más digitales, ¿no? Y que esto sea una plataforma digital para mí. Creo que encontré muchas cosas interesantes y pues eso. Ay, muchas gracias por la introducción. Sí, pues justo Caro llegó a Donadora porque como contaba un poco hizo su campaña y sí estoy totalmente de acuerdo contigo, siento que es muy diferente cuando ves como ciertos proyectos de donación o donas incluso, ¿no? Pero ya estar detrás de un proyecto y tú hacer la campaña y ver cómo funciona en realidad este sistema, sí. O incluso los que trabajamos aquí, como el ver ese panorama mucho más amplio es totalmente diferente. Pues bueno, me gustaría como que nos empezaras contando un poquito pues tu campaña, que ya nos explicaras un poco mejor, pero trataba acerca del TCA, estaba reuniendo fondos para eso, entonces un poquito de esta historia, hasta donde tú quieras contar, cómo empieza ese proceso que me parece que ha sido un largo camino, pero un poquito cómo empieza todo. Uy, pues a ver, a mí me diagnostican con trastorno de la conducta alimentaria cuando tenía 11, 12 años, con bulimia la primera vez. Los trastornos de conducta alimentaria generalmente pueden evolucionar, ¿no? Y como moverse de uno a otro. Y actualmente yo sigo diagnosticada con anorexia nerviosa tipo restrictiva. Y sí ha sido como todo un viaje y proceso muy complejo, ¿no? Porque hace que eso fue yo tengo actualmente 30 años y por ahí hace 20 años, ¿no? La verdad es que la conversación en torno a los trastornos en general, ¿no? Mentales, sí, claro, era otra cosa. O sea, hoy gracias a la vida y si aún así termina siendo como muy poca la información que a veces tenemos porque me he dado cuenta que
estamos como por encimita, ¿no? O sea, todavía falta como aunar muchísimo más en estas conversaciones. Pues en ese entonces mi familia era como cero información, ¿no? O sea, no era tan fácil que encontraras acerca de el cómo tratar de manera multidisciplinaria esto, encontrar especialistas. En México eran como súper caros, digo, siguen siendo la parte de, al menos trastornos de conducta alimentaria y general trastornos mentales, tratarlos de forma multidisciplinaria es súper privilegiado, lo puedo decir, es muy caro encontrar como buenos equipos, ¿no? Y cuando me diagnosticaron, pues la verdad fue bien complejo por lo que tardó años, o sea, yo puedo decir que hasta mis 28, que justo fue que entré a mi último internamiento, gracias a lo que recaudé en Donadora, nunca tuve un seguimiento adecuado, ¿no? O sea, yo tomé demasiados tratamientos, te puedo decir que más de 15 psicólogos, 5 psiquiatras, o sea, han sido, ya no puedo ni contarlos, de todos los tratamientos que he tenido, que, a ver, hablar de 12, más de 10 psicólogos es demasiado, ¿no? O sea, y ninguno fue como que alguien le diera tal cual al clavo, entonces era cambiar de tratamiento en tratamiento y nunca tuve como un proceso, ¿no? Llegué a la parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Como instituciones como públicas, donde honestamente, y me duele mucho decirlo, pero pues carecemos de la infraestructura, o sea, mis sistemas de salud son precarios, debo decirlo, sí, la gente va y se prepara ahí, los médicos y profesionistas van y se preparan para salir y trabajar como instituciones, la mayoría privadas, ¿no? Y sí, son como una escuela, pero en la parte de tratamientos de calidad, al menos yo en mi experiencia no tuve un buen seguimiento, ¿no? Algo que me pudiera sacar, me pudiera diagnosticar, me pudieran dar un buen tratamiento psiquiátrico y en seguimiento, pues, bien, ¿no? O sea, entonces, pues, eventualmente después de tantos años, 10, 11, 12 años, pues se va cronificando, ¿no? O sea, se dice que los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas y mortales. Es un debate que se ha dicho, pero al menos yo lo he vivido y te puedo decir que es una realidad. O sea, se hace crónico y te lleva a la muerte. O sea, es una realidad. Y así eso como que mi enfermedad, la verdad, se fue como cronificando muchísimo. Mi estado de salud fue degenerativo, o sea, totalmente en la parte física, emocional, una vida disfuncional totalmente, ¿no? Como en lo que pues, yo debería haber vivido. Y por ahí del 2017 es mi primer internamiento, me acuerdo porque colapsé, mi primer así intenso fue en el terremoto del 2017 y tuve una crisis como muy, muy fuerte, pero literal me tuvieron que reanimar en RCP. O sea, ya fue cuando yo me di cuenta que mi estado físico había superado absolutamente todo y a pesar de que pues yo trabajaba y todo, pues pensábamos que no era como tan grave, ¿no? Mi familia como que decía, ay, pues está bien y es uno de los tabús que más se tienen, como de hasta no ver, como de que, o sea, de que te das demacrado, de que no puedas caminar, es como, entonces ya tiene un problema, cuando en realidad, o sea, yo estaba haciendo dentro de todo, ¿no? Lo más funcional, yo trabajaba todos los días, o sea, normal, ¿sabes? Una vida normal. Y ese fue mi primer colapso en el que dije, algo está pasando y tuve mi primer internamiento y ese internamiento lo pagó la empresa en la que yo trabajaba, que es una empresa muy grande de entretenimiento y para mí fue algo, desde ahí como que me empecé a involucrar en el cómo la aportación, ¿no? Incluso como en temas laborales y de salud mental es diferente como la vivimos en México a como se vive internacional, ¿no? Esta empresa es una de entretenimiento internacional y cuando ellos me dijeron, oye, pues te colapsaste en la oficina, ¿qué pasó? O sea, no nada más fue el terremoto, entonces como que me abrí más y la persona que estaba en RH, la encargada, me dijo, tú tienes algo, o sea, tú no tienes, cuéntame qué más. Le platiqué un poco y me dijo, vamos a hacer todo lo posible para poderte ayudar a tomar un tratamiento. Fue la primera clínica a la que entré y, híjole, lamentablemente no fue la mejor clínica, o sea, agradecí que me ayudaran porque pues también fue como que en becas y demás y busqué como varias instituciones privadas y por ahí yo sabía de una en Monterrey que es una de las mejores que se llama Comenzar de Nuevo y lo voy a decir siempre en la vida porque es de las mejores a nivel internacional y la número 1 a nivel Latinoamérica de trastornos de la conducta alimentaria. El problema es que cuando yo empecé como a evaluar estas clínicas es un costo que de verdad
es impagable, o sea, Sí. yo creo que el mayor porcentaje de personas que padecemos un trastorno mental, al menos aquí en México, es súper de acceso, nada fácil, o sea, acceso muy limitado. Y pues yo me fui como por otro lado, ¿no? A buscar. Y la verdad es que no encontré una buena institución. Me dieron como un follow-up, un seguimiento medio y salí, pero obviamente pues se siguió cronificando y cronificando. Entonces, llega el tema de COVID en 2022, en uno de los picos que hubo en enero. Y obviamente, ¿no? Se habló mucho en temas de COVID como enfermedades y comorbilidades como la diabetes, hipertensión y que eres la vulnerable ciertos sectores, ¿no? Sí, De claro. la población. Pero hay otros sectores que nunca se hablaron, como la parte de gente con trastornos de conducta alimentaria y personas así como en ese momento yo, súper vulnerable, o sea, si a ti te da un virus así, o sea, te ataca sobre todo y un sistema inmunológico débil, falta de músculo, por ejemplo, te tira el micro. A mí personalmente, como carecía ya como de un tema proteico y la parte de muscular, el COVID me atacó en pulmones y era imposible, o sea, que me pudiera recuperar, ¿no? Se empieza a hacer muy compleja la parte de COVID, colapso impresionante, me intuban, tuve un paro, o sea, de verdad sí como fue un tema de salud muy complejo, pero mientras yo no mejorara en la parte de alimentación, no había manera de sacarlo, ¿no? La verdad es que sí, literal estuve, puedo decir, a punto de morir, o sea, bueno, no, pues o sea, en realidad sí, ¿no? Porque cuando me intubaron y me resucitaron casi de que sí me fui un poco. Y me acuerdo que mis médicos, que yo estoy agradecida mucho con la parte médica, lamentablemente fue en el lugar privado, ¿no? Porque pues en otro lugar yo creo que no le habría contado. Y el nivel de compromiso que hubo por mi internista y mi neumóloga en la parte de salud mental, porque aparte de todo, en los seguros de gastos médicos, cuando saben que tienes algún problema de mental, lo que sea, alimentación, no te aplica. Entonces, de verdad, mis médicos se la rifaron cañón estas dos personas y me ayudaron mucho a como ir un poco, no sé, surfeando la ola para que no me tuvieran que meter como en ese historial, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, Caro, ya no podemos hacer nada por ti. O sea, me acuerdo perfecto y estaba así en mi cama, ¿no? Estaba conectada porque traía sonda para comer, de verdad, yo ya en un estado de salud súper complicado, ¿no? De que para hacer del baño, traía un catéter al corazón, por acá, o sea, por todos lados estaba conectada. Y me dijeron, Caro, no podemos hacer ya nada por ti aquí. O sea, al final esto es pues mental mucho y necesitas como tratar eso. Y yo, así como, ¿qué voy a hacer? No tengo lana, me acaba de mudar con mi expareja, de verdad sí fue como algo muy como choqueante para mí porque dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir literal. Y me acordé de esta clínica que llevaba pues, toda la vida investigando de ella y dije, ¿cómo voy a hacer para pagarla? Y en ese entonces, dado mi historial en la parte de internet, con amigas que tengo de toda la vida, creadores de contenido, gente de la industria, dije, pues ahora sí voy a tener que quemar mi bala y voy a tener que hacer un crowdfunding. ¿Cómo? Claro. No sé, yo no sabía cómo iba a pasar, en dónde iba a pasar, cómo iba a hacer, o sea, yo dije, pues recolectar y reunir lana, una cuenta, o sea, de verdad, solo, yo me acuerdo, en terapia intensiva y mi cerebro así, pensando en cómo, yo gastando mi única energía que me quedaba en cómo le iba a hacer para hacerlo, ¿no? O sea, definitivamente yo sabía que mi familia en ese momento pues no podíamos pagar como la parte de un internamiento así. Y a ver, son procesos que te cuestan 200,000 pesos mensuales. O sea, es que real es inaccesible de otra manera. O sea, triste, Sí, ¿no? Totalmente. Pero inaccesible. Yo dije, si no me voy a esa clínica, porque yo aparte no entendía porque tienen una de las tasas de recuperación más altas de internacionalmente. Sí, o sea, de que entraban y es como la gran mayoría tenían un 80% de recuperación y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué más me pueden decir si llevo terapia tantos años ya? O sea, fue como, claro, ya pasé ¿qué más? por psiquiatra. Pero yo decía, exactamente, todo. Entonces, ¿qué hago? Pues algo debe tener, lo voy a intentar. Y, los siguientes 2 meses fueron como algo, debo decir, maravilloso, ¿no? El haber encontrado, literal, yo entré a googlear, ¿no? Crowdfunding, páginas para
mi palabra era recolectar dinero, o sea, yo sabía que había crowdfunding, pero no cómo, ¿no? Y en ese entonces encontré otra plataforma que es como más internacional, cero se me hizo amigable y encontré Donadora. Pero evidentemente, o sea, a mí me daba pánico como el hecho de decir, ¿y si me roban? ¿No? O sea... Sí, no, como qué va a pasar, cómo va a ser el proceso, cómo voy a juntar el dinero. Como quería traer algo que dijiste que se me hizo súper interesante, de cómo, o sea, habías pasado tantos años en tratamientos y en todo, y creo que siempre sentías tú como como yo tengo que poder, ¿no? Y aparte de todo, lo tengo que pagar, como esta parte que mencionabas de cómo la salud mental y en general el tema de salud es un tema bastante costoso, creo que en general, y más en nuestro país, como que quería justo mencionar eso, que en verdad creo que es un privilegio el poder incluso ir a una terapia, ¿no? El pagar como ciertos medicamentos que tienen que ver con la salud mental. Entonces, como qué importante el haber dicho como, o sea, siento que ya tenías demasiada carga y el haber dicho como todavía yo tengo que poder pagar esto que es algo caro, o incluso como no quiero como poner esto en mi familia, como yo sola tengo que poder, y el abrirte a esa parte de pues chance necesito ayuda, y más que ayuda diría como necesito como apoyo de la comunidad, porque podría hacerlo sola, ¿no? O sea, seguro si hubieras querido juntar el dinero sola, pues no sé, te hubieras inventado algo, ver cómo lo lograbas, pero el haber dicho como también llevo tantos años haciendo esta comunidad y junto con familia y amigos y gente con la que has colaborado, como que creo que es momento de pues pedir su apoyo, ¿no? O sea, como de pensar, no estoy sola, y si ellos también pueden aportar algo, como sostener de cierta forma, porque pues es gran parte de cómo se hace el crowdfunding, ¿no? Digo, claro que tú tienes la parte de hacer la campaña y promoverla y todo, pero pues al final sin tantas personas, pues no sería posible. Qué padre que te abriste esta posibilidad de, bueno, no puedo hacerlo todo yo sola, a ver cómo invito a la comunidad, ¿no? Y pues creo que cómo fue esta parte de decir, bueno, ya, voy a hacer mi campaña, la voy a lanzar. Acabas de decir algo, híjole, algo voy a llorar. Algo bien, bien bonito, que es el pedir ayuda. Y de verdad, ay, parecerá como mucho cliché de pide ayuda y levanta. No, porque este es un nivel de ayuda de otro nivel. O sea, este es un pedir ayuda a otros alcances, ¿no? Porque una cosa es decir, me siento mal, quiero ir a terapia, papá, mamá, claro, familia, quien sea, es como échame la mano. A decirle a un total desconocido, échame la mano, ¿no? Neta necesito tu ayuda, o y aunque sean amigos, no es como, please, necesito ayuda, ¿no? Evidentemente, y no sé cómo funcionan otras enfermedades, pero la gran mayoría de procesos que yo conozco, justo en familias que tienen discapacidad, en familias que tienen cáncer y que hacen como todas estas dinámicas de recaudación, de vender rifas, todo este tipo de cosas, sí se vive un proceso en solitario muy, claro, muy difícil, ¿no? Que si no como que tienes esa apertura y confianza un poco en que hacia afuera sí puedes encontrar una comunidad que sume, porque hay de todo, ¿no? Y es una vulnerabilidad súper grande el decidir levantar la mano para pedir ayuda y abrirte, ¿no? Y digo, abiertamente yo he estado durante como 10 años, fui voluntaria en Teletón, y toda esta conversación que traes, ¿no? De que es que te roban, es que esto, pero al final siempre se encuentra una comunidad que está dispuesta a ayudar, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? O sea, al menos mis amigos y amigas que están como en estas fundaciones, sé que pues tienen una forma de pensar muy ad hoc, entonces como que a lo mejor pueden entrar un poco a ayudarme, pero mi vida de verdad y en general, ¿no? Fue como el primer paso, yo te lo puedo decir, a mi recuperación fue el haber hecho una campaña de crowdfunding, porque fue decir, sí necesito ayuda, no puedo sola, quien sea que se vaya a sumar, está bien, pero por primera vez en mi vida, o sea, eso creo que no me lo había compartido, pero por primera vez en mi vida me sentí como acompañada y como tomada de la mano de mi círculo, ¿no? Y de mi círculo, sí familia, sí, y amigas y todo, pero me sorprendió ver cómo había mucha gente afuera en mi entorno que incluso se sumó mucho más que personas que yo pensaba, ¿no? Wow, es algo, es todo un proceso de descubrimiento, de acompañamiento bien importante. O sea,
el primer paso para mí sí fue el pedir ayuda. De todo, ¿no? Fue como justo el desencadenante de eso, del sentirme como acompañada. Pero para mí, yo pensé que el reto más grande para mí iba a ser el decir, ayuda, pues voy a hacer mi campaña crowdfunding. Y justamente antes, o sea, de lo que yo pensaba, ¿no? Porque salí yo del hospital por ahí fue enero, febrero y marzo me la pasé en hospitales. Bueno, marzo y abril ya estaba como más en casa y justamente estaba yo de que con oxígeno, la verdad es que todavía estaba como medio tratando de recuperarme y el hacer una campaña, o sea, a ver, yo me dedico así a redes sociales, a hacer campañas, entonces para mí fue como, pues si esto me dedico para otras marcas y no globales, pues ¿por qué no lo puedo hacer para mí? Sí, entonces... Claro. Sí debo de decir que me sentí un poco en ventaja, ¿no? De otras conversaciones. Cuando de la nada haces una campaña y ¿qué hago, no? A veces y con trabajo, pues son familias que conocen la tecnología, saben cómo hacer este share of voice, ¿no? De compartir y de llegar a más personas. O sea, esa conversación yo me sentí muy de verdad afortunada y privilegiada de saber cómo funcionaba, cómo llegar, cómo armarle un brief. Es que de verdad yo fui muy profesional, porque dije, ¿cómo voy a hacer que esto funcione, ¿no? Desde el cómo comunicar, el mensaje, el video, hacer en qué red lo voy a lanzar, qué alcance tengo, qué posibilidades, o sea, de verdad de números, o sea, yo me metí a eso, entonces, pues estaba pensando en eso cuando tuve un intento de suicidio en mi casa con mi expareja en ese momento. De verdad, yo le estaba pasando tan de, pues me siento mal, estoy siendo una carga, me urge la lana, no sé si le voy a llegar o me voy a morir antes de que pueda hacer un crowdfunding. Y pues tuve un intento en mi casa, o sea, a pesar de que ya había pasado todo lo del hospital y todo, y tengo este intento, fue como, fuck, o sea, no podía, o sea, de verdad, emocionalmente, mentalmente, no me daba la vida y física para hacerlo. Entonces, recuerdo como esa conversación con mi familia que me dijeron, es que, ¿y si no? ¿Y si no funciona lo que quieres hacer en tu crowdfunding? Y yo todavía ni siquiera había elegido la plataforma, ¿eh? O sea, todavía no tenía, pero yo sabía que iba a hacer algo, ¿no? Me dijeron, ¿y si no funciona? Yo, pues es que tiene que funcionar. O sea, yo les digo, tiene que funcionar, ¿no? Empecé a buscar cuál sería como la mejor forma, la mejor plataforma. Yo conocía pues, de estrategias para recaudar, pero no cómo hacer que fuera eficaz, ¿no? O sea, una cosa es conocerlo y otra cosa que funcione. Sí, ¿no? Ya que tú lo hagas. Aparte. Y ya bajarlo y aparte como el yo decirle a la gente, oye, voy a elegir una plataforma y tú me vas a ayudar a pedirle a la gente que lo haga y qué tal si nos roban, ¿no? Porque estoy segura que es como, son de las como, de los facts, de las preguntas más frecuentes que tienen, porque de hecho en la plataforma me acuerdo muchísimo que tienen como, ¿y a dónde se va mi dinero? ¿Y cuánto tarda? Y es de confianza, ese tipo de cosas, porque son las primeras cosas, ¿no? En vez de, creo que, buscar como el cómo sí funciona, mis primeras búsquedas en Google era como donadora estafa, donadora me puede robar, donadora funciona, antes de cómo sí funciona, claro, o sea, creo que son de las cosas de este lado que sí es como, ay, me van a robar y qué hago si no, y qué tal si esa gente se queda, porque aparte, híjole, ese proceso para mí fue como bien difícil, pero como tenía literal el tiempo contado de mi vida, yo dije, pues me la voy a aventar. Gracias al cielo me acuerdo que investigué, es una plataforma muy amigable, como muy fácil de que la gente se pueda familiarizar con el cómo donar, el cómo entrar, el cómo enterarse, ¿no? Exactamente, súper interactiva. Eso para mí yo en mi TDAH es como, tenía que haber colorcitos y cuadritos que me guieran. Entonces yo dije, si yo lo puedo hacer, ¿no? Y si todos lo pueden hacer, exactamente, si mis papás pueden entrar que no dominan bien la tecnología, todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Sí, justo, y quería como agregar de esta barrera de tu lado, de si me van a robar o qué va a pasar con el dinero, y también que nosotros vemos bastante, y creo que suele seguir sucediendo de la parte de los donadores, ¿no? Incluso hay muchas barreras de esto, de personas que chance no están tan familiarizados con la tecnología. Oye, pero no, me da miedo poner los datos de mi tarjeta, cómo le hago,
Pero bueno, como que creo que lo más importante, justo hiciste, creo que fue lo más importante, ¿no? Como recabar la información, ver cómo funciona. Oye, ¿quién puede donar? Pero ¿cómo, no? No nada más lanzarlo así como, ay, bueno, a ver qué pasa. Como informarte de todo y tomar la mejor decisión. Creo que también fue un paso fundamental para iniciar tu campaña y hacerlo ya como tú, con esa confianza de estoy lista, ¿no? O sea... 100%. Y obviamente me metí a investigar otras campañas, de pronto me acuerdo por ahí que llegué a contactar como a alguien, por ahí me sigo todavía con otra chava que estaba al mismo tiempo haciéndola y como que... ¡Ay, qué padre! Sí, y con 2 o 3 y como que les escribí a las familias de, oye, está funcionando, sí, o sea, de verdad yo sí me metí mucho porque yo lo que no quería era que pasara... quisiera algo muy grande y que al final terminara como por ser algo negativo para la comunidad y la comunidad de quienes me iban a ayudar, ¿no? Pero algo maravilloso pasó que cuando elegí, dije, ok, es aquí, voy a investigar todo lo que se necesita. El support que me dieron, ¿no? Como en el seguimiento one-on-one, ¿no? No sé cómo se le dice o cómo se llama esta persona que asigna a tu asesor, ajá, tu asesor, y que todo lo que yo le preguntaba me lo contestaba, era súper rápido, estaban como al pendiente y yo, ¿qué es esto? O sea, de verdad creo que se iba a jalar y fue muy rápido, o sea, no fue nada de que burocrático de y envía esto y a ver si te aprobamos, sino fue súper rápido, yo me armé mis imágenes, subí todo y adicional a eso hice una página como que donde pudiera caer más información de mi video, como otras formas, pero que como que se reuniera, ¿no? O sea, como de verdad una estrategia digital. Sí, como ya completarlo un poco más posiblemente. Exactamente, ¿no? Elegí Instagram para lanzar como el video principal, ¿no? Como el head de campaña y todo se derivara de eso hacia afuera, ¿no? TikTok fue una plataforma que después utilicé, pero mi principal y que aparte el tema de el link y todo pues podía funcionar. En ese entonces TikTok todavía no pautaba y no podías como tener este follow de clic y a la página, entonces Instagram fue como mi principal. Y, yo pensé que el reto iba a ser planear la campaña, hacer brief, ver a qué influencer les iba a enviar mi brief. O sea, es que de verdad yo en ejecución de campaña. No. O sea, el verdadero reto que me tocó, híjole, fue la conversación que se creó en torno a eso. Debo decir que fue muy mediático, y cuando les digo mediático es porque, o sea, si buscan reportaje o si reportaje a trastornos de la conducta alimentaria o anorexia, les va a aparecer los míos, porque llegó a, en ese entonces, no era N más ahora, era como que, pues no, Televisa, ¿no? Y me contactaron, hicieron un reportaje en mi casa, pero a partir del crowdfunding, ¿no? Otro de TV Azteca, otro programa, también fue, entonces me entrevistaron, de verdad tuve como 4 entrevistas, fue súper mediático. A mí me preocupaba obviamente que esto se tornara en algo mediático amarillista, que sabes, como que se van por esa conversación. Lamentablemente sí pasó. Entiendo que es su forma de decir, ay, pobrecita, ay, esto, pero justo yo quería sacar la conversación de este crowdfunding a otro nivel de responsabilidad de, oye, no está funcionando lo que tenemos de salud en nuestro país. Mi conversación en mi video fue mucho decir, ok, tengo COVID y a partir del COVID estoy empeorando en temas de salud por el tema del TCA y di como algunos datos, ¿no? Del nivel de, pues sí, de que los trastornos de conducta alimentaria tienen el nivel más alto de muertes en trastornos mentales en general. Di como algunos datos que en mi experiencia la salud pública, pues al menos en México, no había funcionado. Entonces fue como una conversación dentro de todo como que responsable, yo lo considero así, como un poco poderoso el mensaje que compartí y eso fue lo que a medios como que les llamó mucho la atención porque me fui de todo, ¿no? No funciona nuestro sistema de salud y no esto y pues entre más exposure, ¿no? Y más salida tengas, es mucho más vulnerable. Y debo decir que me di cuenta que al menos en temas de recaudación y lo comparé con otras plataformas, o sea, con otras campañas dentro de la plataforma, el nivel de alcance que tuvo, o sea, que fue inimaginable, o sea, inimaginable y muy rápido,
no, el nivel de conversión o de porcentaje de donación fue súper chiquito. Yo necesitaba reunir 550,000 pesos Ok. y alcanzamos el 30%, 40%, fueron como 130,000, una cosa así, para el nivel de alcance. O sea, a mí fue algo que pues me generó conflicto y sí me dolió un poco porque incluso personas de otras campañas que habían en la plataforma empezaron como a bombardear mucho que porque estaba pidiendo yo dinero, que las enfermedades mentales, que pues qué es o qué es, y eso no necesitaba Sí. tanta ayuda, y de verdad no es una pelea, a lo mejor va a ser como un poco polémico lo que puedo decir ahorita, pero personas con cáncer me comentaban mis videos como de yo tengo cáncer y sí es una enfermedad que vale la pena apoyar, no esto, tú que tienes todo, no una persona, o sea, no les puedo explicar la cantidad y todavía están los comentarios en los videos de otros tipos de campañas que son dentro de todo más válidas y que sí merecían un apoyo real a una enfermedad mental, no o algo como lo mío. Híjole, fue súper duro. Yo dije, güey, pues lo que sea que se genere va a ser súper valioso, Sí, claro. pero sí el nivel de alcance, o sea, estamos hablando de que en Real Rich, en alcance real, fueron 15 millones, es que fue muchísimo, o sea, se compartió, hay un momento en el que ya dejé de, pues no se puede, los alcances, replicó, o sea, se replicó demasiadas veces y fue, chiquito, o sea, Sí. la tasa, y digo, a ver, chiquito súper valioso porque gracias a eso pude pagar el equivalente, pero fue una conversación muy difícil, o sea, me costó muchísimo el ver los comentarios que yo creo que un 50-50 estaban en contra de que pues yo estuviera buscando apoyo para un tratamiento de enfermedad mental. Un poco de lo que hablábamos al principio, como estos temas que aún en este año que estamos siguen siendo como de cierta forma tan tabú, bueno, no de cierta forma, muchos temas son todavía un tabú, que valiente diría como e importante que hayas abierto la conversación, ¿no? Justo creo que hay este estigma de como es que si no se ve yo por qué voy a creer o lo que Sí. sea, o lo que decías me impactó mucho de que es que unas enfermedades tienen más, no sé, importancia o Sí. valor que otras, como que no entendería por qué. Pues justo se trata de abrir la conversación, de ver qué está pasando y creo que también por otro lado de escuchar, ¿no? Puede que yo no esté pasando por ese proceso, pero qué importante el simplemente abrirme a escuchar lo que estás diciendo. Yo no sé si alguien también, si yo en algún momento pueda pasar por eso o alguien de mi entorno y qué importante es estar enterado, saber qué hacer en ese caso y también estemos ahí o no, ver cómo podemos apoyarnos. Al final creo que funcionamos como sociedad y más allá de ser un tema aislado que yo diga, ay, bueno, si no, a mí no me concierne, pues yo no tengo nada que ver, de decir, yo de mi papel en la sociedad, ¿cómo puedo hacer? No, Caro, ¿cómo puedo apoyarte? ¿Qué necesitas? Más allá de tirar, pues sí, tirarte o Sí. decirte algo malo, como qué impresión, me impactó bastante eso que dijiste. Híjole, a mí ha sido un gran aprendizaje del nivel que de forma colectiva y como sociedad tenemos, cero empática, o sea, porque yo veo las conversaciones y fueron cero empáticas, cuando veía a alguien que me escribía con esto de temas de otras enfermedades, del por qué sí, ¿no? ¿Por qué invalidar una enfermedad solo Sí, por claro. qué? O sea, solo porque no. También por ahí vi como había mucha conversación de yo pedí créditos bancarios y no ando pidiendo. Creo que tenemos muy satanizado y como muy mal visto el justo pedir ayuda hacia afuera, ¿no? Sí. Hoy yo lo podría decir que de una forma empática es algo que nos podemos sumar a conversaciones, no solo conversaciones, de ver a lo mejor, ok, yo no tengo lana para darle a alguien, pero sí le puedo apoyar de otra forma, ¿no? Es bien poderoso lo que hoy un crowdfunding puede generar. También habían como muchos comentarios de esta estereotípica idea de la parte de cómo se debería de ver un trastorno de la conducta Okay. alimentaria, entonces era como de, ay, pero ni se ve que haya perdido mucho peso, ni se ve súper sana, o sea, hablando de mi cuerpo, hablando de cómo me veía, Sí. de que, ay, o sea, era como, ¿cómo? O sea, de verdad a mí me sorprendió y no, porque sé que pues es un tema delicado dentro de
delicado, tabú, no se sabe, pero sí hubo demasiado hate, o sea, demasiado hate. Yo estaba como incrédula un poco híjole, como una enfermedad si es válida o como otra no es válida. Y eso me dio como mucho down y me desmotivó mucho en algunas partes de la campaña, que aparte eran 2 semanas que tenía, porque yo ya, o sea, yo ya había cerrado el deal ¿En serio? sí, eso es algo interesante. Yo ya había cerrado cuando empecé la campaña de crowdfunding el deal para poder, o sea, esta negociación con la clínica en O sea, ya Monterrey. tenías como fecha de llegada. Yo ya tenía fecha, o sea, yo estaba esperando que me dijeran, sí te vamos a aceptar, porque aparte hay lista de espera y maravillosamente por redes sociales llegué a mi nutrióloga, que es mi nutrióloga actual, y ella era amiga de la clínica. Wow. De verdad es que... Como que todo se acomodó. Sincronicidad de vida energética, no, es que sí. Sí, y ¿no? ella, cuando yo tuve el intento, mi psicóloga le dijo, o sea, es que se va a morir, se nos va a morir si no hacemos algo. Y ella, verdad, que fue como otro ángel de la vida, que habló con la directora y dueña de la fundación y le dijo, que son colegas, y les dijo, por favor, ayúdame, porque se nos va a ir, ¿no? Y pude acceder a una beca, hice toda la negociación, o sea, literal, yo hablando con ella, todo para yo poder entrar y tener una fecha. Entonces, si era esa fecha porque se desocupaba y salía alguien porque estaba full la clínica. Entonces, sí o sí yo tenía que esperar una llamada de que en 2 semanas aproximadamente iban a decir, entras mañana y te tienes que venir mañana o le damos tu lugar a alguien más. Y ya estar listísima. Entonces, yo, ¿no? Tenía la presión del... Era contrarreloj, porque aparte, ¿verdad? En la web que hice, en la página, sí venían por minutos y segundos de cuánto quedaban, porque yo tenía que, o sea, sí o sí reunir al menos X porcentaje para yo pagarlo, ¿no? Claro, sí. Entonces yo les dije, híjole, me van a ayudar con ese tratamiento, yo no puedo juntar, o sea, cuando me di cuenta que faltaban 2 días y que no se había reunido, tuve que renegociar para decirles, no puedo estar todo el tratamiento completo, hay forma de que me puedas ayudar en este tiempo con esto que reuní, me iban a dar otras donaciones de otras empresas, de mi mamá, de otra amiga, y fue como, ok, sí podemos hacer algo, ¿no? Que también para mí eso era bien importante, como que en otra clínica fue más como de, ay, sí te ayudamos, pero por tal de tenerte aquí, te cobro, ¿no? Y acá yo les dije, por favor, solamente que sea algo que me puedan ayudar, ¿no? Afortunadamente pasó. Entonces, como tenía yo esta presión de que ya tenía que verlo del tema del internamiento y además habría que dar anticipo y terminarse de pagar durante el periodo, ¿no? Y yo dije, ¿qué voy a hacer con el anticipo si acá tarda, después de que termina, ¿no? Tardaba, digo, no quiero mentir, ¿cuánto tarda después? Porque tarda un poco. Como de 5 a 7 días. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo que era... Pero todo el proceso que entregas la documentación y todo. Sí, no quería mentir en eso, pero yo entré y como toda la documentación, me acuerdo que yo hablé con el asesor y le conté como de, oye, ya se abre una fecha, necesito que alguien más de mi familia pueda darle follow-up, ¿no? Y seguimiento a esto para que se encargue. Tú ya estabas exactamente, allá, claro. ¿no? Entonces, sino que no estuvieras ya con las dos cosas. Sí, ahora. Porque dije, y si no lo puedo cobrar, ¿qué? ¿Con qué pago, no? Y híjole, de verdad fue un regalo de vida que agradezco mucho como a la plataforma de que esa facilidad haya pasado, porque cuántas personas no más están como en pues en esta parte que pues o estás en el hospital o tú no puedes encargarte de eso y que alguien más pueda ser como responsable a partir de tu nombre, no sé, como que todo de verdad se acomodó, pero sí sé que fue gracias al tener un buen seguimiento como de algo respaldándome que fue donador, o sea, yo sí resentí ese respaldo y hasta todo como seguridad, y aún así yo yéndome y todo, yo seguía como con esa ansiedad de me van a robar, yo no va a pasar, ¿no? Y ya una vez que recibí la llamada de mi familia, ¿no? Como ya pasó, ya se hizo el depósito, ya se hizo, ¿no? Como la transferencia fue tanto, híjole, fue para mí una paz de decir, no puedo creer que esto se haya generado a partir de un espacio, de una plataforma, de personas que yo no conocía. Fue algo mágico, o sea, yo lo puedo describir como una de las, creo que fue la mejor experiencia de mi vida, me refiero a pedir ayuda, el sentirme como... Para mí fue como un regalo el tema de haber hecho esto, porque fue el inicio
del entender cómo funciona una recuperación, en general de una enfermedad o de lo que sea que por la razón por la que estés haciendo un crowdfunding, es el que tú abras como y tengas esta apertura a que alguien más se sume de alguna forma. Para mí eso es como lo más valioso y rescatable de esto, ¿no? Porque genera empatía como sociedad, Sí. da apertura y visibilidad, ¿no? Que yo en el video de recaudación mencionaba eso, ¿no? La parte de dar visibilidad, ¿no? Lo que sí es que aprendí como muchas formas, ¿no? Y que por ahí creo que eran de las siguientes preguntillas que tenías. En cosas que sí funcionaban y que no funcionaban, el hecho de complementar como toda tu estrategia. La plataforma solo es como la base, no quiere decir que solo porque exista Sí. va a funcionar, o sea, Sí, claro. la realidad es que deben haber como muchos esfuerzos, ¿no? En torno a, y no como de inversión o que lo pautes, o sea, hay 20,000 formas, o sea, lo mío fue visibilidad. Yo sabía que entre más veces se compartiera, más, así que entre más oportunidades hubieran, más habría de ganar, ¿no? Sí. Entonces, esa visibilidad creo que es lo principal, o sea, mi objetivo principal no fue que mis amigues y gente de internet o creadores de contenido compartieran para que la gente donara, no, sino para que llegara más y obviamente entre más se viera, pues más pudiera como haber posibilidad de la donación, ¿no? Sí. Si se sube una campaña que no tiene visibilidad, si se sube una campaña que no está bien estructurada en comunicar el cómo es el proceso, darle seguridad, pues no funciona, o sea... Sí, no. Y aún así, yo dándoles todo y el proceso de vea esto y dale clic aquí, conoce un poco más de la aplicación, conoce otras formas de otras campañas, ¿no? Aún así no se cumplió la meta, pero sí yo me di cuenta que, y estoy segurísima que no se cumplió la meta por la conversación, que no era una enfermedad o una causa muy poderosa para que eso pasara, porque era como de, ay, pues es enfermedad mental, pues ¿qué es? ¿Un psicólogo? ¿Qué más? Pero pues lamentablemente no es así. Eso fue alguna dolencia, o sea, lo puedo vivir como una dolencia en sociedad, o sea, que yo lo vi y dije, qué mal, porque nosotros es casi que elegimos que sí, que no, casi que quién puede vivir y quién no, quién puede recibir atención y quién no. Y eso es lo que yo viví como en la parte del crowdfunding, ¿no? Y que es una herramienta bien poderosa de visibilidad, de contexto, de generar como ruido, ¿no? Porque yo lo vi en la parte mediática. Si cuentas un mensaje, ¿no? Como todo, si cuentas una historia real, ¿no? No desde la victimización, porque también eso es bien importante. Sí, creo que en recaudación historia, es claro. bien como particular que o saques las fotos donde literal estás contenido donde estás, o sea, en tu peor momento, es muy amarillista. Sí, lamentablemente sí es parte de, porque si no es como, pues no hay que visibilizar, pero tristemente no tenemos que llegar a eso, ¿no? Como para victimizar Sí, como esta... sí, para generar esta ¿no? conciencia. Pero sí el contar contarlo de una forma positiva dentro de todo es algo bien importante, ¿no? Claro. Y más en conciencia como sociedad, ¿no? De todas las causas o campañas tienen, o sea, pues tienen una razón de ser, ¿no? Cuando alguien pide ayuda es porque es la única forma, ¿no? Sí. Evidentemente seguro habrá todo tipo de personas, pero al menos yo puedo decir que lo mío fue real, que lo mío fue una campaña exitosa, porque así hayan sido 1 o 2 pesos lo que se haya reunido, sí, fue real, o sea, fue real, fue exitosa, alguien lo hizo, la mayoría de las personas yo no conocí, o sea, no supe quién estaba detrás y es como, lo he compartido muchas veces que estoy profundamente agradecida con esas personas porque son las más, ¿no? O sea, mi grupo yo supe quién de mi círculo, quién no, Sí. pero eso fue el 5%, 3%, 1%, todas las demás no sé quiénes fueron De como... desconocidos, el amigo del amigo, el Exactamente, vecino. ¿no? Entonces, híjole, la verdad yo solo estoy muy como agradecida porque sí ha sido las cosas más maravillosas que me han pasado en proceso de recuperación. Para mí, mi recuperación real empezó en el momento que me sentí acompañada, en el momento que dije, ay, necesito ayuda y las personas de mi entorno Y abrirte lo eso. hicieron.
qué importante, como justo mencionabas algo al principio que me dio mucha risa, de cómo tu experiencia de trabajar con campañas y todo lo que has hecho, tú sentías que te dio esta ventaja como de contar tu historia, de más o menos saber justo cómo hacer este brief. Y creo que justo como que uno de los puntos más importantes del crowdfunding se trata de eso. Claro que al final es una recaudación y es de sumarse, pero justo de cómo cuentas la historia, ¿no? O sea, es muy diferente justo lo que mencionabas. Y creo que uno de los puntos, como decía, pues, fundamentales es contar tu historia, y me gustó mucho la forma en la que lo hiciste en tu campaña y como explicaste ahorita, no fue solo como, no sé, súmense a mi campaña, sino cómo lo hiciste desde dar un poco de tu historia, datos duros, y me parece que chance eso es lo que puede sorprender a la gente y hasta hacer un poco la polémica, ¿no? Que no solo fue contar o como pedir ayuda, sino fue de que tengo estos datos duros, esto ha funcionado, un poco lo que decías de que yo considero que el sistema de salud en México tal, y creo que eso es lo que a la gente le puede llegar a chocar, de que, híjole, ¿cómo se atreve a decir eso? O como, porque a la vez es cierto, ¿no? Es algo que está pasando, que estos sistemas no están funcionando, y la gente le hace cuenta de eso, creo que es lo que más impacta, y al final creo que hiciste una muy buena estrategia de campaña, de justo, ¿no? De tener un video que hablara de estos datos, de datos duros, de cómo tú lo habías percibido, de cómo tú lo habías pasado, ¿no? Y también de ser muy clara al respecto de esto es lo que cuesta una clínica, ¿no? O sea, cómo por fuera ni siquiera puede haber una percepción tan buena de cuánto cuesta más o menos, y el decir como necesito ayuda porque esto es un tratamiento que cuesta y cuesta bastante, y también se necesita ayuda para eso, ¿no? Y que la gente diga así como, ay, ¿a poco cuesta tanto? Yo no sabía, pero creo que es como el haber sido tú vulnerable y contar tu historia es lo que abre esa puerta, chance también al debate, ¿no? A que la gente diga, uy, no, ¿por qué? O lo que sea, pero creo que por otro lado, esta conversación abre mucho las puertas a que la gente, pues eso, tome un poco más de conciencia, que diga, chance ya no estaba tan familiarizada con el tema, pero wow, qué importante conocer de este tema y escuchar, ¿no? Simplemente tampoco dar tu opinión ni nada, pero qué importante como el trabajo que hiciste. La verdad es que en Donadora siempre decimos como justo las campañas... en general casi todas llegan a su meta, o no, más bien son exitosas, lleguen a su meta o no, simplemente por toda la labor que hiciste. Creo que es muy fácil ver una campaña por fuera y decir, ay, pues qué difícil, qué tiene de difícil, ¿no? Solo es como hacer tu campaña y compartir, ¿no? Pero justo me encantó cómo nos contaste todo el proceso, como lo que te dolió, lo que te gustó, lo que te hizo enojar incluso, ¿no? Como comentarios buenos, malos, cómo fue que recibiste como toda esta reacción del público, como, wow, muchas gracias por compartirnos todo este proceso. Y como un poco yendo hacia la parte buena, ¿qué fue lo bueno de esta campaña? ¿Qué te dejó? ¿Qué, digo, también el darte cuenta de esas personas que decías que donaron, aunque sea el 1%, pues siento que totalmente refuerza el como, wow, estas personas realmente son mi comunidad, ¿no? Están conmigo, me apoyan. ¿Cómo fue un poco ese proceso, ya que entraste a la clínica, como que empezó a pasar un poco esto? ¿Cómo, qué decía tu comunidad? Uy, puedo decir que en realidad generé comunidad, o sea, Claro. Generé vínculos nuevos, de hecho, o sea, fueron varios. Uno, con una de las niñas que me conoció a través de redes sociales, conoció que hice mi campaña y la encontré en la clínica. O sea, como que conectamos fuera y ella también estaba pasando por ese proceso y órale, que la internan, ¿no? Sí. Y me dijo, oye, me van a internar a mí, ¿en qué clínica te vas? Y yo, pues en tal, yo también. Sí. Y la encontré allá, ¿no? Entonces, ese fue un vínculo muy especial. Contacto obviamente con familias, con padres, sí, con mamás, con papás de familia que obviamente estaban buscando como una alternativa de qué hacer, cuéntanos tu experiencia un poquito. A ver, es como eso ya mucha responsabilidad, ¿no? Pero creo que el hecho de generar empatía y en la parte de querer saber más, ¿no? Como que sí hizo ruido
hacia donde tenía que haber, ¿no? Haberlo hecho. Estas familias, mamás, de gracias por compartir, yo no sabía que podía pasar esto, yo también quiero hacer lo mismo, ¿cómo puedo hacer una campaña? Porque no puedo pagarlo. Entonces, sí, esa comunidad es comunidad que sigo teniendo en contacto. Otra, justamente una amiga que es creadora de contenido y que la conocí a partir del crowdfunding, apenas me invitó a un podcast, ella también con temas de TCA y todo. Entonces, esa es la comunidad que en realidad y lo que me dejó, ¿sabes? Mucho más allá que el tratamiento que, bueno, me salvó la vida. O sea, yo puedo decir que Claro. esta campaña a mí me salvó la vida. O sea, real, si no habría existido, no sé qué habría pasado. Maybe sí hubiera podido encontrar otra forma, pero yo no tenía otra forma viable en ese momento. Fue esta mi oportunidad de vida, o sea, esta fue mi oportunidad de volver a vivir, ¿no? O sea, podría pasar por este proceso 1.000.000 de veces porque fue algo muy, a pesar de todo lo que pasó, fue como muy genuino y muy lindo, fue muy amoroso. Y encontré esta comodidad. O sea, para mí lo bueno fue un haber aceptado como la ayuda de allá afuera, ¿no? De alguien más, fue como lo más poderoso, pero también aquellas personas que conectaron conmigo después y que siguen presentes a partir de eso, como otras personas que estaban haciendo campaña. Entonces, eso para mí es lo que me sigue llenando el cora y agradecimiento de haber tenido la oportunidad de hacer esto, ¿no? Y que fuera como ese empujoncito, ¿no? Te digo, donadora para mí fue solo la base, o sea, todo lo demás es lo que se genera, o sea, es todo lo que hay en torno a una conversación cuando se elige hacer un crowdfunding. Y eso es lo más valioso que creo que cada una de las personas o familias que estamos haciéndolo se hace. También conocí hace poco una campaña del cual pues falleció la persona por la que se estaba haciendo y era alguien que estaba cerca de mi entorno y simplemente el acompañamiento, ¿no? Y que se le dé como esa, pues sí, acompañamiento a las familias es también bien importante. O sea, el decirte, hay alguien que te está haciendo soporte mientras tú debes de estar en lo tuyo, ¿no? Mientras nosotros te ayudamos con eso. Eso es algo valiosísimo. O sea, lo que una plataforma como ustedes dan es algo muy valioso, que se agradece, que es como un abrazo y que haya honestidad detrás de eso, híjole, se agradece muchísimo, ¿no? Mientras yo ya estaba ya en mi tratamiento, yo sabía que ya había un equipo que estaba en contacto con mi familia, entonces solo me llevo comunidad, o sea, hay una comunidad detrás de esto y me contacto con personas que están en la misma sintonía, ¿no? Y que se pueden generar mismas cosas, entonces yo solo, o sea, eso es lo que me llevo, ¿no? Claro, como... sí, de este lado como entender totalmente y pues justo creo que es algo en lo que trabajamos todos los días, que de por sí sea que estén recaudando fondos ni siquiera para temas de salud, pero incluyendo temas de salud o temas de mucha gente que se va a estudiar al extranjero, todo lo que ya tienen que hacer, ¿no? Como sus mudanzas o muchos temas de hospitales que están los familiares y encima como que sea una carga el como, no, tienes que estar aquí en la compu, lo que sea, como que justo creo que es algo, los que trabajamos aquí lo sabemos, pero que nos esforzamos por eso todos los días, que no sea una carga más, como que me gusta mucho que como lo expliques un poco más y como escuchar tu percepción, pero justo qué bueno saber que lo estamos haciendo bien porque se trata de eso, ¿no? No que sea una carga, no que encima de lo que estás pasando o el tema independiente que tengas para el que estás recolectando dinero, aparte sea como, no, pero es que, como te tienes que estar con estos requisitos, sino, pues todo lo contrario, no lo que dices, ser un acompañamiento que se sienta menos pesado, como en general. Ay, claro, pues me ha gustado mucho platicar contigo, como conocer tu experiencia, conocer todo lo que nos cuentas, ya te lo decía, pero qué valiente y qué importante el hablar de estos temas, claro, desde ti, desde tu experiencia, desde tu historia, pero también un poco desde los datos duros, de cómo tú que has pasado por todo este proceso, de cómo lo percibes y de también poder decir como yo creo que no funciona y tenemos que hacer mejoras. Y toda la parte de, pues incluso como sociedad tenemos que ser más empáticos, ¿no? O sea, como tener esta conciencia pues sí, escuchar y ver cómo apoyar y si está en nuestras posibilidades donar a una campaña relacionada con el tema, hacerlo y si no, pues simplemente escuchando este tipo de conversaciones, como abriéndonos pues sí, a seguir platicando del tema. Pues un poco como para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, ya que
tuviste esta experiencia en el crowdfunding, más o menos a las personas que les interesa hacer una campaña, sea relacionada con el tema o no, pero que digan como, uy, como que tengo la espinita, necesito recaudar fondos para esta causa, ¿qué les aconsejarías? Creo que tú supiste como contar muy bien tu historia, también un poquito del manejo de redes sociales, con que tú tenías experiencia, Sí. ¿cómo lo viviste? ¿Qué le podrías decir a la gente? Primero es tener como claridad de si lo que quieres contarlo, cómo lo quieres Okay. transmitir, porque definitivamente hay como en toda campaña, ¿no? La conexión emocional termina siendo algo importante, ¿no? Pero también como en temas de conciencia, o sea, entiendo que no todo es salud, hay la parte, o sea, hay de muchas Sí, formas, pero el contar un poco más de la razón, ¿no? O sea, porque entiendo que hay un objetivo de, no sé, si me voy a otro país, ¿no? Me voy a otro país y quiero estudiar, pero ¿por qué quieres estudiar? Y el contexto, ¿no? El cómo cuentes tu historia definitivamente sí, es lo que va a hacer que conecte con personas que dominan o se sienten como atraídos o empáticos con tu historia a quienes no. Entonces sí es importante como dar un poco de contexto del por qué, del cómo, o sea, las preguntas básicas que cómo, cuándo, dónde y por qué, realmente son las sí, básicas a contestar, ¿no? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te vas? ¿En dónde? ¿Cuáles son tus razones? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de que lo estés pidiendo? O sea, la primera parte es contarlo, o sea, contarlo desde ti, no desde la parte de víctima, y me refiero a víctima no como en el mal caso, sino como en o sea, la parte de lástima, es que sí, como que es muy normal que caigamos de pronto como en esa sí. conversación, de verdad sí es como muy normal y la puedes contar desde una realidad, o sea, desde una realidad en cómo lo estás viviendo y eso, o sea, el contarlo Ok. siempre hacia forma positiva, para mí creo que es lo más importante, ¿no? Cada quien tiene la forma de contar y su historia, pero eso es lo más importante. Dos, que puedan confiar en la plataforma en la que están y que sí se investiguen, ¿no? Porque hay plataformas que te pueden funcionar y quienes no. ¿Qué necesitas o Sí, para sí, qué lo totalmente. necesitas, no? Los tiempos son súper importantes. ¿Cuál es el proceso que te acompaña mucho más en tu razón en ese momento, ¿no? O en el proceso que necesitas estar y súper investigar, ¿no? Y compartirle a las personas esa investigación también como es un lugar seguro, necesitas hacer esto, mira, yo te voy a compartir la forma más fácil de hacerlo, el hacerle también la forma más fácil a las personas que quieras que te donen, eso también es como muy viable, ¿no? Del que les des toda la información, así como a ti, ¿no? De pronto estás buscando una forma de que te dé seguridad, de tienes que compartir esa misma Claro. seguridad a quienes quieres que donen, ¿no? Sí, Entonces, o como a ti te gustaría que te lo exacto. compartieran, ¿no? Si tú no confías y le pides a alguien que haga lo que no Sí, confías, claramente vas a transmitir, pues no esa seguridad. Entonces, si tienes una historia que ya lo contaste y aparte estás transmitiendo esa seguridad que necesitas, uy, también es importantísimo que les compartas, ¿no? Y que abraces el proceso. Parecerá bien romantizado, pero es un proceso que puedes abrazar y recibirlo con cariño a lo que vas a ver, ¿no? El sentirte acompañada de siempre en cualquier proceso de lo que sea, ¿no? No de salud, cultural, si tienes un proyecto y todo, el saber que tienes una red de apoyo, aunque no sea quienes tú pensaras, o sea, hay alguien afuera que sí está dispuesto a estar para ti. Eso es algo, eso es como abrirte a esa posibilidad. Esas tres cosas para mí son las principales. sí. Y de esto último que decías, pues justo es algo que nos pasa bastante en Donadora, de cómo alguien empieza su campaña pensando como, ah, pues estas personas se van a sumar y se acaban sumando el desconocido, el amigo del amigo, como gente Sí. que dicen así de que es que yo no lo conozco, ¿no? Pero pues justo como después de haber hecho todo esto de contar la historia, de dar esta confianza, como de abrirte estas posibilidades, pues es lo que hace una campaña, ¿no? Y justo que tú no tienes que hacer todo el esfuerzo de yo tengo que conseguir este dinero y todo, sino de decir, pues también se vale pedir ayuda y tengo una gran comunidad y si no, como fue en tu caso, de que puede que, o no sé si la tengo del todo, pero esto reforzó justo tu comunidad, ¿no? Y te diste cuenta Sí. de la importancia de seguir hablando de estos temas, de seguir haciendo comunidad y también decir, wow, estas son las personas que tengo y que me apoyan y que están Sí, conmigo. y creo que uno más bien importante es recibirás todo tipo de comentarios, todo tipo, porque el abrirte es como desde el momento en que
estás pensando en aperturar esta conversación y pedir, también vas a recibir algunas cosas que no te gustarían, pero es estar consciente de eso, o sea, que es un proceso no sencillo, o sea, es un proceso no tan sencillo porque el abrirnos es mostrarnos vulnerables y siempre estar abiertos a que algo más pueda pasar. No todo es positivo siempre, pero en su mayoría sí, solo sí es como concientizar de, híjole, pues te va a caer de todo, ¿no? Y bueno, malo, de todo, pero el saber que tienes un objetivo y que las personas que se van a sumar va a ser hacia tu objetivo. Lo demás solo es conversación que eventualmente va a pasar, pero sí es importante, o sea, de que no es como que todo rosita y que, ay, es un proceso bien lindo. No, sí, es duro, difícil, es de chamba, o sea, porque también es de mucho trabajo. O sea, hacer una campaña de crowdfunding es de mucho trabajo. Entonces, eso. Ay, Caro, pues muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, lo dije varias veces, pero me encantó escuchar tu historia, como conocer detrás de todo lo que hubo de tu campaña, como nuevamente el hablar de estos temas, el mostrarte vulnerable, el contar tu historia, como todo lo que sigues haciendo alrededor de tu campaña, aunque ya no tengas la campaña como tal, pero esto, ¿no? De seguir con la conversación, de hablar del tema, de estar en estos espacios y contar esta historia. Y me encantó también como toda tu experiencia con el crowdfunding, de cómo te fue. Creo que estos consejos y las cosas que dijiste definitivamente tienen muchísimo valor para la gente que quiera hacer su campaña. Ya tienen como un poquito más el contexto. Y también qué importante decir lo que a ti te funcionó y no como chance en mi campaña, no se hubiera podido hacer más de esto o lo hubiera hecho de esta forma, pero pues bueno, qué importante. Pues muchas gracias, ya llevábamos un rato planeando esta conversación y por fin sucedió, entonces me encanta. Estoy muy emocionada y pues aquí en Donadora te agradecemos muchísimo. Ahora sí que esta es tu casa, tienes las puertas abiertas. Gracias. Me encantaría volver a platicar luego contigo de cómo ha avanzado el proyecto, de todo lo que has hecho, pero pues por ahora muchas gracias, la verdad es que fue un placer tenerte aquí. No, gracias a ustedes, de verdad, sí. O sea, estaré siempre agradecida. Para mí es como una oportunidad de vida el haber tenido la posibilidad de hacer esto en un lugar que me funcionó, una plataforma. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos, igual los que estuvieron en este podcast con nosotras. Pues quédense, sigan al pendiente para más capítulos que tendremos próximamente. Y pues gracias. Adiós. Chao, chao.